Después de los vuelos de los Vostok, que quiere decir Oriente, y sus sucesores, los Voskhod, que significan aurora, los rusos preparan una nueva generación de astronaves. Hemos ya pasado la mitad de los años 60 y tienen que responder a la creciente potencia cósmica de los Estados Unidos, que han hecho ya un paseo espacial múltiple y han conseguido ensamblar 2 cápsulas. Nadie podría quitar ya a la Unión Soviética el mérito de haber satelizado seres vivos y haber dado el primer paseo espacial con la hazaña en 1965 del coronel Alexis Leonov. Pero también en esos años tienen el temor de que la iniciativa de los experimentos astronáuticos pase a los americanos, cuya sociedad vive la obsesión por conquistar la Luna, según la ambiciosa promesa del presidente Kennedy. En la base de lanzamiento rusa de Baikonur surge entonces un nuevo proyecto, el de las naves de una serie, los Soyuz, que completarán las hazañas de sus antecesoras los Vostok y los Voskhod. Pero el proyecto, que culminará en 1975 con la reconciliación de americanos y rusos en el espacio, tiene momentos trágicos. El primer lanzamiento de una nave Soyuz con un hombre a bordo fue el 23 de abril de 1967. El astronauta se llama Komarov, Vladimir Komarov, y al regresar del espacio, tras 27 horas de vuelo, en la fase terminal del aterrizaje, no se abrieron los paracaídas y la nave se estrella, muriendo su piloto. Pero la serie de los Soyuz, palabra que significa unión, proporcionaría por otra parte grandes triunfos a la astronáutica rusa. El primero y más importante para ellos es el conseguir que 2 Soyuz efectivamente cumplan la consigna de su nombre, unión, y se una a otra de su misma familia. Es un gran momento que podemos ver enseguida. Entre tanto, en Baikonur se hacen entrenamientos intensivos. Se simula, como es habitual, los vuelos y se practican a bordo de un avión espacial la ingravidez, a la que han de estar sometidos los astronautas. Se repite una y otra vez la prueba de aproximación, el contacto y la comunicación estrecha de las 2 naves. En los planes de vuelo, estas naves tendrían que subir a una órbita de 250 kilómetros de apogeo y 194 de perigeo, o muy aproximadamente a estos niveles. La operación pone a prueba toda la coordinación desde la base de tierra y la precisión de los estabilizadores de las naves. Hasta estos momentos, las naves realizaban vuelos libres. En sus trayectorias interplanetarias se fijaban los momentos de despegue y de regreso, de contacto con la Tierra y el aterrizaje como puntos claves de control. Pero el proyecto de los 2 Soyuz, las naves tienen que aproximarse, pegarse, enlazarse y por último separarse en una autonomía de movimientos que entraña graves problemas. Todas las dificultades que han vivido los astronautas hasta este momento, falta de gravedad y por lo tanto flotación en las cabinas, claustrofobia, inadaptación física, irregularidades en el riego sanguíneo, alimentación, son cuidadosamente repasadas para esta trascendental operación. En la historia de los Soyuz, que se suspendería en los primeros años 70 para reanudarse a mediados de esta década, con el encuentro Soyuz-Apolo, es una fecha importante, el año 1968. El Soyuz III, pilotado por Georgi Berengovoy, ensaya nuevas técnicas de este encuentro, enlazándose con el Soyuz II lanzado el día anterior. Todas las incidencias de este vuelo sirven para el gran momento en la que el Soyuz IV, que había entrado en órbita en 1969, tripulada por Vladimir Shatalov, se encuentra con la Soyuz V. Ambas naves permanecerán unidas más de 2 horas.
La Soyuz V lleva 3 tripulantes: Boris Villeneuve, Eugenio Krunov y Alexis Elieseev. Y 2 de ellos pasan a bordo de la Soyuz IV y en ella regresan a la Tierra. Esto ocurre en enero de 1969. Los encuentros en el espacio representan un ensayo espacial de sociedad humana fuera de la Tierra, en el vacío galáctico. Por eso, la técnica astronáutica se carga de sentido. Esta vez, la soledad de un astronauta, la soledad de una tripulación, es rota. Se comparte la lejana autopista de las estrellas. Los astronautas, que visitan a los otros, les llevan las últimas noticias de aquel mundo llamado planeta Tierra, que está tan lejos, pero al que han de volver juntos. La década de los 60 prepara así el espacio como una zona habitable por los humanos, aunque en rígidas condiciones de existencia y vencida la barrera cósmica. Será posible en el futuro, a partir de ese momento, colocar estaciones, laboratorios y hasta ciudades pequeñas, habitadas por astronautas y científicos, que prolongarán las posibilidades del pequeño planeta al que pertenecen. Desde el Vostok I, que en 1961 coloca al primer hombre, un ruso, en el espacio, Gagarin, hasta 1969, 8 años después, la biografía espacial de los rusos está repleta de hazañas. Titov realiza el primer vuelo de más de un día en el espacio. Andrian Nikolayev, un año después, bate el récord de duración. Popovich intenta un encuentro espacial en 1963 y Viokovsky otro al año siguiente. Valentina Tereshkova es la primera mujer astronauta en el mundo. En 1964 vuela la primera tripulación de 3 astronautas compuesta por Komarov, Feotkisov y Yegorov. Por fin, en 1965, Leonov, a quien acompaña Belayev, sale de la nave y da el primer paseo espacial que dura 10 minutos. Komarov, ya citado, representa la primera tragedia espacial y Belogovoi realiza la primera aproximación entre 2 naves. Y por fin se consigue el primer ensamblaje. La realidad supera los sueños de Julio Verne o las profecías más avanzadas de Leonardo da Vinci.
Es una emocionante recepción en una órbita extraterrestre. Cuando los astronautas se saludan, lo hacen como auténticos pioneros de una nueva era. La aventura del espacio es distinta a otras aventuras. En ella no hay nada ciego ni improvisado. La mente humana supera toda la intuición esta vez. Es la aventura de la ciencia. En una película de animación se pueden observar la maniobra perfecta sincrónica de la separación de las naves. 3 años antes, los norteamericanos habían realizado el acoplamiento de 2 vehículos. Los rusos ahora repiten el mismo proceso paso a paso, minuto a minuto. Ellos habían empezado los vuelos tripulados en 1961, 4 años antes que los norteamericanos empezaran los suyos, y ahora, 8 años después, trataban de disminuir la distancia que les separaba de Estados Unidos después del largo esfuerzo que habían hecho en Cabo Kennedy con los vuelos Géminis. El regreso, los abrazos sobre los campos de Siberia en los que se realizan los planes de colonización y desarrollo agrícola y de explotación de recursos naturales. Los campesinos reciben a aquellos extraños compatriotas que regresan del cielo. Pero de alguna manera, la aventura descansa sobre el esfuerzo anónimo de los que trabajan pegados a la tierra en los campos y fábricas que apenas conocen que hay un centro, Baikonur, que mira hacia unas fronteras lejanas e imposibles que algún día influirán en la marcha de sus cosechas. Del 14 al 24 de julio de 1975 tuvo la primera misión conjunta ruso-americana del Soyuz Apolo. En el Soyuz iban Leonov y Nabokov, y en el Apolo Brand, Leighton y Stafford. Encima de ellos pasaron de uno a otro y tuvieron lugar varios experimentos y trabajaron conjuntamente las 2 tripulaciones. Vamos a hacer una entrevista ahora con Leonov, uno de los rusos que subió a este Soyuz. General Leonov, ¿cómo fueron los preparativos del Soyuz Apolo? ¿Tuvieron ustedes contacto con los astronautas americanos antes del vuelo? Y puede contarnos también cómo fue el vuelo, qué pasó ahí arriba. Впервые соглашение о совместном полете было подписано представителями правительством Советского Союза и Соединенных Штатов. El acuerdo sobre el vuelo conjunto se firmó por los representantes de la URSS y los Estados Unidos en el año 1972, pero los preparativos al vuelo empezaron en 1973. Hubo muchos problemas de orden técnico y científico, pero quizás el problema principal para los equipos fue el del idioma. Nosotros no conocíamos el inglés y los astronautas norteamericanos el ruso. Por esto, además de estudiar las cuestiones técnicas, teníamos que perfeccionar nuestros conocimientos del idioma. En esto empleábamos la mayor parte del tiempo durante nuestros preparativos al vuelo. El start de la nave soviética se realizó el 15 de junio y 7 horas y media después comuniqué a Estados Unidos que todo marchaba bien, que habíamos ejecutado 2 correcciones alcanzando la órbita prevista. Esta comunicación fue la señal para el start de la nave norteamericana, Apolo. Nos habíamos despedido de los astronautas norteamericanos 2 meses antes con las palabras «Hasta la vista en el cosmos». Después de la salida de la nave americana, empezamos a llevar a cabo las muy complejas operaciones comunes, encontrarnos en el cosmos a una distancia de miles de kilómetros, acercarnos y acoplarnos. Cada una de estas etapas tenía sus propias dificultades. Si me preguntaran cuál fue el momento principal del vuelo, el que nos produjo la mayor alegría, diría que fue sin duda el propio encuentro, para el cual se montó todo ese vuelo. Ocurrió de forma algo inesperada. De repente vimos por la ventanilla la nave americana, a sus ocupantes, nos acercamos y después de un suave topetazo, las naves se acoplaron rígidamente y se iniciaron los procesos de control de la hermeticidad de la juntura.
Вот это был самый такой торжественный момент, когда я увидел в люке улыбающегося Тома Стаффорда. Abrimos la escotilla y fue cuando llegó el momento más solemne. Vi las sonrisas de Tom Stafford, Dyke Slayton, los compañeros con los cuales trabajábamos durante 3 años, quienes ya eran para nosotros personas muy queridas y en aquellos momentos quizás para nosotros los seres más queridos del mundo, puesto que ellos 3 y nosotros 2 estábamos solos fuera de nuestra tierra. Nosotros, los representantes de la Tierra, habíamos volado al cosmos para demostrar las posibilidades infinitas de la amistad entre los hombres de la Tierra. Comprendíamos bien el gran simbolismo de ese hecho y las importantísimas misiones que realizábamos. El encuentro fue muy cordial, yo diría incluso que fraternalmente cordial. Teníamos plena confianza los unos en los otros. A continuación iniciamos nuestro trabajo científico que llevamos a cabo con pleno éxito. El trabajo realizado en común tuvo como punto culminante una conferencia de prensa en la cual demostramos de nuevo nuestra absoluta afinidad de ideas sobre el papel del hombre en la Tierra, sus posibilidades y la amistad entre los hombres. El camarada Brezhnev, presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, dijo con toda razón que el vuelo de las naves cósmicas Soyuz y Apolo y el trabajo conjunto realizado por sus equipos en el cosmos constituía el prototipo de las futuras actividades de una estación cósmica internacional. Nos sentimos muy satisfechos de ser los prototipos de los hombres del futuro. El 17 de julio de 1975, la aventura espacial registra el momento que parecía inalcanzable en que rusos y americanos acuerdan la paz en la carrera de los astronautas sobre el espacio a más de 200 kilómetros de altura. Las dos grandes potencias de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, van a firmar una detente sideral, un documento de amistad del que serían testigos las estrellas. El 15 de julio despega de Baikonur la cosmonave rusa. El Soyuz iba tripulado esta vez por Alexis Leonov, el más conocido de los astronautas rusos por su paseo espacial. Tiene 41 años y le acompaña otro astronauta un año más joven, Valery Kubasov, ingeniero de vuelo. Después de 2 días de maniobras, el Soyuz entra en la órbita circular en la que se llevaría a cabo el encuentro. 7 horas y media después del lanzamiento ruso, en Cabo Cañaveral, Florida, un cohete Saturno levanta con ruido atronador hacia el espacio la cápsula del Apolo. En la astronave, más amplia que la Soyuz, viajan 3 hombres: Thomas Stafford, Wansep Bepran y Donald Sallington. El primero es de Oklahoma y había participado en 2 misiones Géminis y en una de Apolo. Bran domina el ruso y es el encargado de las comunicaciones con los rusos. Por último, Slayton, el más viejo, es un caso de vocación de astronauta, ya que fue dado de baja por trastornos cardíacos, aunque después se recuperó y pasó un difícil examen para esta misión. Soyuz Apollo, track switch. Radio 585. Hello, Houston. Can you see the Soyuz? Here he comes, just above the docking module. Looks real pretty. Soyuz docking system is ready. Good show. Let's stay there. Looking fine. I am approaching Soyuz. Tom, please don't forget about your engines. Less than 5 meters distance. 3 meters. Ha llegado el momento culminante del encuentro.
Es el 17 de julio de 1975. Contact. Capture. En la Tierra aplauden. Las maniobras de amarre, después de que las dos establecieran contacto visual, culmina con el apretón de manos de Stafford y Leonov. El ensamblaje de las dos naves se hizo gracias al módulo de amarre, un cilindro de 3 metros de largo y 1,5 metros de ancho, cuya construcción costó en Estados Unidos $100 millones. El módulo de amarre, según los expertos, sirvió no solo para comunicar las naves, sino para igualar sus medios ambientes, ya que el Apolo tenía una atmósfera de oxígeno a una presión 2 veces menor que la del Soyuz. Después de los saludos se intercambian banderas y placas conmemorativas. Brezhnev envía un mensaje y el presidente Ford charla informalmente con los astronautas de ambos países. Los historiadores escribirían que los norteamericanos comieron con los rusos fresas, queso roquefort, manzanas, ciruelas y borsch, la sopa rusa de remolacha. Los rusos comieron en la casa o nave americana bistec a la parrilla y puré de patatas. Los comunicados de Rusia y Estados Unidos dan al encuentro un significado simbólico: la mutua cooperación en el futuro de la aventura espacial. Los rusos del Soyuz piden a los norteamericanos que firmen en un manuscrito del padre de la astronáutica rusa, Tsiolkovsky. El 19 de julio, 2 días después de su amarre, el Apolo se separa del Soyuz. El proyecto Apolo-Soyuz costó a cada nación $225 millones. Científicamente no añadió grandes cosas a las que ya se sabían, pero sí dio una lección inolvidable e impagable sobre el espacio. La lección política de que las naciones pueden entenderse y andar juntas. ¿Qué es necesario para ser astronauta en la Unión Soviética? La URSS ha elaborado ya las condiciones precisas para ello, refrendadas por las leyes estatales. Cada ciudadano soviético, para ingresar en el grupo de los cosmonautas, debe tener instrucción superior, una edad que no sobrepase los 28-30 años y una salud irreprochable. Además, debe estar especializado en alguna rama científica. Es deseable que posea un alto nivel de preparación como aviador y mejor aún si tiene experiencia de piloto de pruebas. También se admiten ingenieros con experiencia en trabajos científicos que cumplan las condiciones prescritas respecto a la edad y la salud. ¿Cuál ha sido el momento más importante en su vida, general? Bueno, cada persona en su vida tiene varios momentos que puede calificar como los más importantes de su vida, momentos sin los cuales los posteriores sería imposible. Yo, como cosmonauta, tuve momentos importantes y como individuo tuve otros. El primer momento importante de mi vida es el de haber nacido, y el segundo, cuando cumplí la tarea a la cual toda la humanidad se estuvo preparando largamente. Tuve mucha suerte, pues se me encomendó salir de la nave cósmica para ver el cosmos y nuestra Tierra con los ojos de un terrícola. Este momento, la salida al cosmos, fue quizás el más importante de mi vida. Por solo vivirlo, valía la pena de nacer. ¿Quiere usted decir algo a la juventud española, a esa juventud que le admira y que es aficionada a la cosmonáutica? Yo quisiera, en primer lugar,
felicitar a todos los telespectadores españoles que me ven en sus pantallas. Deseo a todos los españoles, a mis jóvenes amigos españoles, a los aficionados a la cosmonáutica, les deseo mucho éxito en ese campo. И еще хотелось бы моим юным друзьям в Испании и ребятам, которые занимаются космонавтикой, пожелать им больших успехов в этой области. Y сказать, что космос, quiero decirles que el cosmos pertenece a todos y que allí todos tienen cabida. Confío que en un futuro próximo veré allí a representantes del pueblo español, cosa que les deseo de todo corazón. Увидеть там и представителей Испании. Это мое будет пожелание. Спасибо.